Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor y pues vamos a seguir esta enseñanza de las 7 iglesias del Apocalipsis y ahora toca la iglesia de Sardis, que nos habla de que están vivos, pero en realidad están muertos. ¿Serán los nuevos zombies de esta generación? ¿Zombies espirituales? ¿O de qué nos habla? Lo vamos a ver hoy. Si no has visto las anteriores prédicas que estamos hablando de las otras iglesias pasadas, pues puedes hacer un clic acá arriba para que te mande a la otra. Y ahora vamos con el pastor Milton. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor a todos y cada uno de ustedes. También hacemos llegar este saludo a los diferentes departamentos en los cuales también se está viendo este video, allí en Cochabamba, Santa Cruz y también en países cercanos. Igual, paz del Señor para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver el tema que es la iglesia en Sardis. Es sumamente interesante porque veremos la comparación que existe para con nuestro tiempo, las cosas que nos dice el Señor. Ahí donde estás, te invito a que cierres los ojitos y hagamos una oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile, Padre amado, Padre Santo, gracias te damos en este día, Señor, porque a ti te ha placido que estemos con vida, que estén con vida nuestros familiares. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Yahweh de los ejércitos. Gracias, amadito Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, ábrenos el entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Padre Santo, seas tú hablando por mi intermedio, Señor, para que podamos escudriñar tu palabra de acuerdo a lo que está escrito. Gracias, mi Rey. Padre Santo, ahí en sus hogares y donde nos están viendo también en otros países y nuestros hermanos que están en directo, Señor, te pedimos que puedan descender vallado de ángeles, Señor, ministradores, fortalecedores, guardianes, Señor, de sabiduría, de entendimiento, Señor. Acampen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo alrededor de cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, vamos a ver la iglesia de Sardis ahora en este día. Para esto te invito a que vayamos a Apocalipsis ahí en tu espada, en la Biblia. Dice Apocalipsis 3:1 en adelante, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El versículo 2 de Apocalipsis 3 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El versículo 6 para terminar dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amadas hermanas, amados hermanos, vamos a tocar ese tema que es sumamente importante que podamos conocer en estos días, porque los tiempos son difíciles. Vamos a ver un poco de la historiación, como lo hacemos siempre, para ver cómo era y dónde estaba localizada la iglesia en Sardis. Entonces, vamos a ver que estamos tocando, como ustedes verán, lo que es el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis, el Señor nos habla y nos dice, como en la antigüedad, que Él está abriendo esas cortinas para que podamos ver nosotros el futuro, esa ventana para ver lo que va a suceder
o cómo va a acabar el mundo, lo que va a ir sucediendo durante este último tiempo. Por eso está escrito en la palabra de Dios. No se puede añadir ni quitar nada más, como habíamos visto en el anterior seminario. Por eso podemos ver que mucha gente quiere saber aquello, pero no recurre a la palabra de Dios, sino más bien van a los yatiris, brujos, adivinos, horóscopos y tantas cosas. Para los que están en otros países y exteriores, yatiris quiere decir adivinos, brujos. Es un vocablo, bueno, es del idioma aymara. Entonces, eso es lo que sucede acá, tanto como en los otros países también. Entonces, ahí podemos ver que nosotros tenemos que ver y hablar la palabra tal cual está escrita, no irnos ni a izquierda ni a derecha, como dice el Señor. Nosotros somos esa sal de la tierra y debemos hablar la palabra tal cual está escrita. Tú, amada hermana, amado hermano, que estás viendo este video y que tú estás viendo también acá en directo, tú eres, y el Señor nos dice, somos la sal de la tierra. Si nosotros callamos todo aquello que está sucediendo, porque muchas denominaciones no quieren escuchar esta palabra de lo que es el Apocalipsis y la iglesia de Sardis. Si no hablamos, nos volvemos cómplices, dice la palabra de Dios. Apocalipsis viene del griego apocalipto, que quiere decir correr, en otras palabras, las cortinas, recorrer, abrir para que el Señor nos muestre por esa ventana lo que va a suceder o cómo va a acabar este mundo. Los griegos también, para que tengamos una idea, tapaban las estatuas en esa época con una tela, con una cortina. Hoy en día, no sé si tú también ves, hay una costumbre, inauguran algunas estatuas, algunas plaquetas que has debido ver en televisión, ponen una cortina y la abren. A eso mismo hacía referencia antiguamente. Entonces, en el Apocalipsis podemos ver que hay revelaciones de esperanza para nosotros, los que estamos siguiendo a Cristo, pero también hay catástrofes y tantas otras cosas que está sucediendo para aquellos que no creen en la palabra de Dios. Y eso va a suceder. Esa es una realidad por hoy. Entonces podemos ver ya ahora históricamente la iglesia en Sardis, cómo era y a qué distancia estaba y todo aquello. Algo histórico, porque esto es una realidad, no es un cuento. Entonces, era la antigüedad, en la antigüedad era la capital de Lidia, que se ha fundado el 1200 antes de Cristo. Esta ciudad estaba ubicada a 50 kilómetros de Teatira, habíamos visto la anterior vez, y a 80 kilómetros de Esmirna, de las otras iglesias. Entonces, en su ubicación era sumamente interesante porque dice que estaba en una meseta. Y esta meseta hacía que desde ahí puedan ver si tenían ataque de los enemigos. Y con el correr del tiempo han visto de que estaban en un lugar estratégico. Sardes estaba en un lugar estratégico. Pero hay Ciro el Grande es quien ingresa y los vence y puede subir a esa cima, y ahí es que Ciro el Grande, que era rey de Persia, hoy se llama Irán, ese país, ha vencido a la ciudad el 546 antes de Cristo. Entonces, en esta ciudad también, bueno, podemos ver que ha sido posteriormente destruida en realidad por los jónicos, el año 501 antes de Cristo. También al final es conquistado por Alejandro Magno. Ahí tenemos unas fotografías y Alejandro Magno, como mostramos, es quien conquista por última vez. Y también Antíocus, el 218 antes de Cristo. Podemos ver que la primera casa de la moneda, ahí te mostramos, se menciona que ha estado allá, en Sardis. Ahí se fabricaban las monedas, ahí había, bueno, uno que era la casa de la moneda, se fabricaban las monedas y había mucho dinero.
Por otra parte también, por ende, había mucha idolatría. Y en ese sector vivían los magnates. ¿Quiénes? Los multimillonarios vivían en Sardis, porque ahí corría mucho dinero. Hoy en día solamente quedan, dice, 2 columnas que vamos a ir viendo. Ha sido totalmente destruida Sardis. Y vamos a ver el por qué, porque está escrito en la palabra de Dios. Era riquísima también ahí por las pepitas de oro. En ese lugar menciona de que en Sardis, en esa ciudad que había un río a un costado, recogían las pepitas, las primeras pepitas de oro. Entonces había mucho dinero en Sardis. Han absorbido ellos también la cultura helénica, que también es la cultura de los griegos. Y los romanos también han absorbido esta cultura griega. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque el Señor todo lo tiene en control, como hoy en día. Muchos manifiestan acerca de estas pandemias, el Señor tiene control. Él dice hasta cuándo va a ser. Así venga el inmundo, con espíritus, como llamamos, inmundos, y con enfermedades y pandemias, el Señor tiene el control. Y en esta forma también tenía el control, porque a partir de ahí, al mundo europeo, en algún momento mostrábamos planos, han ido y han empezado ha empezado a trascender el griego, el idioma griego. ¿Cuál ha sido la razón en ese momento? La Biblia se ha escrito en griego el Nuevo Testamento. Imagínense, mucha gente en el momento, supuestamente, si nos vamos al tiempo que estamos diciendo, al 501 antes de Cristo, hubiese manifestado y decir, ¿cómo puede ser que hablemos griego? O ellos puedan predominar. Pero el Señor ya sabía que si iba, el Nuevo Testamento se iba a escribir en griego. Imagínense lo que sucedió. Entonces, en Europa, España y todos esos países ahora, que son europeos, obviamente, ¿no? Se empezó a hablar también el griego y es sumamente interesante. El Señor manda muchos mensajes también acá. Mensaje, dice sus mensajes para resumir. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es el Señor. ¿Qué cosas buenas había en Sardis? No había, dice, nada bueno. No dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no dice nada sobre cosas buenas, sobre la iglesia de Sardis. Cosas malas, sí les dice. Dice, yo conozco tus obras, las obras de todos, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Como exhorta y exhortaciones, nos dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir. Estás muriendo, confirma, haz de que pueda haber un cambio en tu vida, dice. Promesas al vencedor. El Señor, en su misericordia, también le hace una promesa a la iglesia de Sardis. Y vamos a ver cómo la Sardis en este tiempo está. Dice, ¿qué les dice? Vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es lo que nos manifiesta. Entonces, ese es algo de la historia de Sion. Podemos ver aquello también de la época en Sardis. Había aquello que es, y de lo que hemos hablado un poquito, lo que es la gematría. ¿Qué es la gematría? La gematría es la escritura en la cual se incluye valores numéricos a las palabras, al griego y al hebreo, porque tenemos que tener en cuenta que la Biblia se escribió en griego y en hebreo. Entonces, tenemos ahí esta muestra de este costado, efectivamente, valores, en este caso, de las letras en griego. ¿Cómo es? Son letras con números. Habíamos visto, ¿y por qué les muestro esto? Porque se han hecho muchos estudios, y habíamos visto el estudio que hicimos hace un tiempo atrás con respecto al coronavirus. Y en ese momento habíamos mostrado y se demuestra también que con la gematría se demuestra que coronavirus está escrito en la Biblia. Es impresionante y esa vez lo habíamos manifestado. Impresionante, pero es así. Por eso un poco tenemos que entender también por qué la gematría entra acá. También podemos ver que el emperador Tiberio
reconstruyó esta ciudad, porque como decimos, ha sido destruida Sardis, y él reconstruye con 10 millones de sesterios de su propiedad, ¿no? De su dinero. Esto equivale a nuestro tiempo $1.000.000. Y él ha reconstruido, el emperador Tiberio. Entonces, por otra parte, los gladiadores que ves, y seguramente has visto en películas, en revistas que estamos mostrando acá, vemos de que los gladiadores salieron, muchos de ellos, de Sardis. Los mejores. Es como ahora decir, los campeones del mundo, ¿no? De atletismo, de lucha, no sé, están saliendo de X lugar, ¿no? De un solo lugar, y de ahí eran los mejores. Pero eso ha traído también consecuencias, porque había mucho dinero en Sardis. Había también la nata de toda la economía estaba ahí, y los gladiadores también salían de allí. Entonces, pero había mucha perversión por la riqueza. Y hoy en día vas a ver, hay muchas denominaciones, muchos predicadores que hablan mucho de riquezas. Y aquí claramente nos muestra, por eso tenemos que conocer esa parte de la historia, porque ellos pensaban de esa forma como las iglesias de hoy piensan, en dinero y en tantas cosas más. Entonces, pero estos se han ido pervirtiendo. También tenían muchos dioses ahí. La diosa Cibele, ¿no? Que hacían cultos esotéricos. Hoy día también los hacen, porque están con judo, karate, hapkido y tantas otras cosas que por televisión están mostrando, ¿no? Concentraciones que se hacen. Entonces, esotéricos. ¿Y eso quién es? Es la diosa Cibele. Al igual que en este tiempo, también en esa época, ¿no? Estaba también la diosa Artemisa, que era diosa de la fertilidad, la parte de la sexualidad. Era tremendo. Entonces, eso es lo que ha sucedido en la iglesia de Sardis y en Sardis específicamente. ¿Qué nos dice al respecto la palabra de Dios? Mateo 13, 4, 8 dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. El versículo 6 dice, pero salió el sol y la quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual 160 o a 160 y 30 por uno. Entonces, eso es lo que sucede y ha sucedido también en Sardis. Hoy en día, muchos reciben la palabra, pero están un cierto tiempo y se retiran porque no dan fruto. O hay otros que caen en el espino o en la piedra y solamente están momentáneamente con el Señor. Pero dice que nosotros somos esa buena tierra, pero que tenemos que dar fruto. Dice la palabra, ser oidores y hacedores. Por sus frutos los conoceréis. Y escrito está en la palabra. Entonces, a veces uno puede estar en la iglesia, pero hay que ver dónde estamos. Cada uno tiene que reflejarse y pensar, porque muchos posiblemente estén en Sardis, pensando solamente en la parte económica. Piensan más en la parte económica un 97% o 99% y el 1% en Dios. Por eso muchos van a la congregación, van a las reuniones una vez a la semana, cuando había domingos, los domingos, pero posteriormente no escudriñan, porque no ha sido sembrada la palabra en buena tierra. Entonces ahí podemos ver también que hasta hoy en día hay cizaña, esa mala influencia en todas las iglesias. Ahora entremos de lleno a aquello, ya tenemos algo de la historiación y una comparación para con este tiempo. La iglesia en Sardis, Apocalipsis 3.1 que habíamos dado lectura. 3.1 y vamos a irlo
desglosando. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Pero vemos esos espíritus, el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Como tenemos más abajo, es una descripción de Cristo. Él es quien tiene las 7 manifestaciones de Jesucristo. El que tiene los 7 espíritus, nos dice. Y podemos ver estos 7 espíritus. El espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Yahweh. En alguna oportunidad ya hemos explicado esto de los espíritus anteriormente, pero estos 7 espíritus son esa manifestación y el único que tuvo todos estos es nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos podemos tener nosotros. Gloria a Dios, si tenemos aquello, porque estamos y somos seguidores de Cristo. Pero ¿qué nos dice para complementar esto? Isaías 11, 1 al 2. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El versículo 2 dice, y reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. Acá nos manifiesta claramente que hay esas manifestaciones en nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que Él nació. ¿Y quién lo manifiesta antes? 700 años antes, Isaías nos manifiesta ya en este capítulo, en este versículo 11:1, la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si vemos, toda la palabra se ha ido cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. ¿Qué pasa con Sardis hoy en día? Tenemos acá 2 fotografías y en estas 2 podemos ver que solamente esos 2 pilares que ves ahí han quedado de aquello. Todo ha sido destruido. No como las otras iglesias que hemos visto las anteriores veces. Ahora hay ciudades ahí. Hoy en día en Sardis, ese es el final. Solamente han quedado esos 2 pilares de Sardis, de aquello que ha sido sumamente tremendo en su época. Entonces ahí tenemos algunas figuras también, bueno, algunos diseños de aquello que son los 7 espíritus que en alguna otra oportunidad ya hemos explicado. Dice, el que tiene las 7 estrellas, ¿verdad? Habíamos leído ya. Entonces se trata de ¿qué? De los pastores de las iglesias. Está hablando a los pastores de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí podemos mostrar las 7 iglesias y ahí los pastores. Está hablando a los pastores también, a aquellos que llevan la palabra, a esos líderes que hablan. Y el Señor nos habla, ¿no? Porque sabemos que ángel es mensajero. Entonces, el Señor nos habla de todo aquello, para que podamos hablar la palabra tal cual está escrita. Apocalipsis 3:1b, poco más abajo, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto, dice si mostramos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas iglesias dicen que viven, pero dice que están muertas. ¿Y cómo las podemos reconocer? Vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, para esta iglesia de Sardis, Dios no tenía nada bueno que decir a esta, como habíamos visto hace un momento atrás de esta iglesia. Alaba a algunas pocas personas allí que realmente están con el Señor, pero la demasía, que en realidad sería cizaña, está totalmente
perdida, pero cree que está bien. Entonces, este remanente, podríamos decir, no mancharon sus vestiduras. Ellos tenían pureza. Esas vestiduras seguían blancas. Y a eso tenemos que hacer nosotros hoy en día. Es un reconocimiento especial porque nos habla de vestiduras blancas. La Biblia también nos manifiesta a los seres celestiales, a los ángeles, que tienen vestiduras blancas. Vayamos a ver primero Judas 1, 22 y 23. A algunos que dudan, convéncelos. Hay mucha gente que va a dudar, tú le vas a hablar la palabra y te va a decir, no, yo no creo que sea así. Porque duda mucha gente. El versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Los vamos a arrebatar. Dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Imagínense, está hablando de la vestimenta. Por eso, para tener una idea, también hay mucha ropa que viene del exterior. No estamos diciendo que no la compran, pero tenemos que, dice siempre nosotros, bendecir, orar, porque no sabemos de quién ha sido antes. Como en 16 de julio se vende, ¿verdad? Entonces, y acá nos dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Lucas 24:4 ahí nos muestra esa vestidura blanca de los seres celestiales. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y hoy en día vas a ver, inclusive en el internet se ven muchas personas que ven ahí en el espacio o a veces que estén y bajen al piso cosas resplandecientes. Muchas de ellas obviamente son ángeles, pero que mucha gente inclusive está grabando. Lucas 24:4 nos habla. Al lado tuyo también está un ángel, porque el Señor nos manda. Tú no sabes el momento de salir de tu casa, el momento de estar, no sé, en el trabajo y en tantos lugares, en cuántas maneras Dios nos ha salvado, nos ha cubierto y también nos ha cuidado porque nos envió, la palabra está escrita, ángeles alrededor nuestro. Entonces, pero a veces no nos damos ni por aludidos. Marcos 9:3, ¿qué dice? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es resplandeciente. Es sumamente interesante cuando se habla. Nosotros tenemos que ir a aquello. Dice que nuestras vestiduras para el arrebatamiento tienen que estar blancas, sin ninguna mancha. Y la iglesia de Sardis tenía esos problemas. Estaban como zombies espirituales. Habíamos leído, dice, y estás muerto. Mencionas que vives, pero estás muerto. Por lo tanto, ¿qué seríamos? Zombies espirituales. Esos zombies hoy en día que sí dicen que viven, pero están muertos para el Señor. Y cuando un muerto, acá en la tierra vemos, está 1, 2, 3 días o más, ¿qué es lo que sucede? Se descompone y decimos, empieza a botar olores nauseabundos, fétidos, ¿no ve? Olores que no se pueden resistir. Entonces, hediondos, como diríamos, ¿cómo estamos para el Señor? ¿Y cómo estaba la iglesia de Sardis? A aquellos que no se perdonan, aquellos que no están orando, ayunando, que no se piden perdón genuinamente en sus corazones con el Señor. Están como esos zombies espirituales. De acá, esta mañana hablábamos allí en la ciudad y veíamos y conversábamos en las calles y ver tanta gente cubierta con lo que se le llama barbijo. Pero el año pasado, noviembre, diciembre, mucha gente, si tú le decías, vas a empezar a andar cuidándote, no te hubiese creído. Hoy en día también les manifestamos que van a estar
esos zombies que les llaman. Le hemos puesto zombies porque la gente se habitúa más porque ven los jueguitos y un sinfín de cosas. Pero muchos son, estás muerto, dice el Señor, ya está diciendo que están como zombies. Y en determinado momento muchos de estos, de acá a un tiempo, se van a reflejar, porque van a entrar espíritus inmundos, dice en Apocalipsis. En el fin, en la gran tribulación, caminarán como estos zombies, porque entrarán espíritus inmundos adentro de ellos. Esa es una realidad. Entonces, la iglesia de Sardis, como vemos, ¿no? ¿Qué es? Hay la muerte, porque nos está hablando de aquello que son los zombies, ¿no? Pero, ¿cómo es esa muerte espiritual? Y vamos a ver, la anterior vez explicamos, pero ahora un poco reiteramos para que no podamos perder de nuestras mentes. Viene de tánatos, que significa separación, y no es separación de la existencia. Dentro de unos minutos, ustedes ya saben, va a cortarse y volvemos a ingresar. Bueno, dice la separación, no es la separación de la existencia en vida. Está hablando de la muerte espiritual en la Biblia. Entonces, no es la muerte de la cual nosotros conocemos. Y tenemos que ver que hay 3 tipos de muertes. Un poco ya lo han ido viendo anteriormente. Esa muerte física, que sería la separación del cuerpo, que sería del espíritu y el alma. O sea, el cuerpo se lo entierra, se lo crema, se lo quema y tantas otras cosas. Pero están fuera que el espíritu y el alma. La muerte espiritual sería la separación del espíritu y se separa del alma y del cuerpo. Y hay la muerte que es eterna, que sería la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Pero dónde? La muerte eterna. La muerte eterna está en el infierno, en lo que es el Hades o Seol. Entonces eso tenemos que saber diferenciar. Por eso habla de la muerte. Si vemos anteriormente en Apocalipsis, la iglesia de Sardis dice que estaba muerta. Entonces estaba como estos zombies espiritualmente. Y ahí tenemos esos, el espiritual, mi cuerpo, que están caminando en tu fotografía. Y ahí tenemos que dividir ¿qué? Tenemos que dividir el espíritu del alma. Estos dos tienen que dividirse. Este y este se dividen. Exactamente. Entonces, una vez que se dividen, vamos a orar, alabar en forma espiritual. La palabra de Dios dice en espíritu y en verdad. Y eso hemos visto en una anterior oportunidad. Entonces, la iglesia, ¿cómo se comporta? ¿Y cuándo debemos saber esto? Si hemos cambiado realmente. A veces el hermano en Cristo en la iglesia es, como decimos, y ahí tenemos una figura en rostros, en caras, ¿no? Tiene una cara, si vale el término, dentro de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y está bien feliz y habla con los hermanos. Pero en su casa, ahí tenemos la otra cara. En su casa reniega, grita a la esposa, pelea con los hijos y hace turumbi media. En el trabajo y en todo lado. Entonces tenemos diferentes rostros, diferentes. El comportamiento es una en la congregación y otra es fuera de la congregación, ahí donde se desempeña. Entonces, la palabra nos dice que debemos ser íntegros. Tenemos que ser de una sola pieza en la congregación y fuera de la congregación. Juan 8, 31 y 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Si estamos en su palabra y leyendo constantemente, vamos a ser íntegros. Si vamos a estar predicando, vamos a ser íntegros. Pero, y ahí seremos verdaderamente discípulos, dice. Pero vemos el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos como zombies en la fotografía de arriba. ¿Por qué?
porque entonces no conocemos la verdad y la verdad no nos ha hecho libres y empezamos a actuar de diferente forma. Estamos pensando solamente en dinero como la iglesia de Sardis, en las pepitas de oro, en tener más. El Señor nos va a dar, sí, pero son añadiduras. Y muchas personas están pensando solamente en aquello. Entonces, vamos a cambiar, ¿no? Seremos, dice, verdaderamente discípulos. Entonces, debemos cambiar de cristianos a ser discípulos. Y hay muchos que se quedaron en cristianos y solamente el domingo o algún otro día más. Y no van a los discipulados, no quieren aprender. Tal vez algunos y a ustedes no están perdiendo el tiempo que nos están viendo en este momento en diferentes lugares y en diferentes países. ¿Qué están haciendo? Ser discípulos de Dios porque quieren aprender cada día más. Cada día más. Gracias. Gracias a todos los hermanos que se están añadiendo también. Muchas y ricas bendiciones a cada uno de ellos. Entonces, esa era la iglesia de Sardis. Podemos ver, ¿qué más nos decía? Tenía sus fallas, sí. Habían obras imperfectas al interior. ¿Qué había? Había mucho movimiento en la iglesia de Sardis. Ahora vamos a ver también que hay muchas denominaciones que tienen mucho movimiento. Y bueno, hace mucho tiempo atrás, ya vamos a decir hace 3 meses atrás o el año pasado, hay movimientos de organización. No estamos diciendo que aquello es malo, es parte, pero se dedican más al 100% o al 99% y se dedican 1% al Señor. Entonces, organizando y haciendo todas aquellas cosas. Tal vez también vas a ver ahí kermeses en la calle, como si al Señor le faltara dinero, ¿no? Entonces, hacen obras sociales, está excelente, pero solamente se dedican a aquellos roperos, solidarios, tantas otras cosas más. Pero estaban alejados del Señor, porque dice, aunque creen que están vivos, están muertos. Y no es palabra del que les habla, es palabra de Dios. No estaban haciendo la obra real de Cristo. Ahora podemos ver que muchos no hacen la obra real de Cristo porque están más predicando prosperidad, millonarios, y algunos de ustedes ya han debido escuchar. Tenemos infinidad de videos que se pueden mostrar porque están las pruebas ahí. Entonces están como en la iglesia de Sardis, donde corría mucho millón, mucha plata. Y esas iglesias, la de Sardis era repletísima, tremendamente llena. Pero ¿qué pasa? Y el Señor dice, está muerto. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero hoy en día, ¿qué se hace? ¿Se hace discípulos? No. Hoy en día se hace un discipulado que más parece una reunión para levantar el autoestima solamente, como hacen muchas personas, muchos motivadores. Y hay motivadores que son buenos, sí, pero son motivadores, como dice. Y algunos predicadores se están volviendo motivadores. Y muchos hermanos que han escuchado salen, qué tremendo. Ahora sí, el negocio que no tenía va a salir bien y voy a ser el mejor y voy a ganar dinero, como decían el año pasado. Cuando nosotros les hablábamos este tipo de palabra, ellos decían, no te preocupes, el 2020, y tenemos las grabaciones, el 2020 te va a ir mejor, vas a ser prosperado, vas a ser millonario, tus problemas se van a ir. Uf, ¿dónde están ahora? Que sigan hablando a ver aquello. Mientras la palabra de Dios no te dice eso. Dice que el Señor te va a brindar, sí. Dice el Señor que no es malo no tener, no. Él nos va a bendecir, te dará una casa, no sé, esos deseos de tu corazón, pero no dedicarnos al 100% en aquello. Entonces, su palabra dice, por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, discípulos a todas las naciones. Cuando no se hace un discipulado correcto,
hay problemas después. Como hoy en día, he escuchado en estos días, en algún país muy cercano, que tal vez ustedes escucharon, mucha gente de esas congregaciones está buscando a esos pastores, porque habían dado sus casas y sus documentos al banco para prestarse dinero para la congregación. Y han construido unos edificios muy lindos, muy bellos, mucha plata, pero ahora no hay plata para pagar y el banco no te perdona. Y entonces están ejecutando las casas de los hermanos. Y nos dicen, ahora, ¿qué hacemos? Y hayan en problemas sumamente serios. ¿Por qué? Porque iban en un camino falso de la prosperidad. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que guardar aquello, hay que seguir. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hasta el fin. Amén. El Señor está contigo, amada hermana, amado hermano. Cree, Gracias, Señor. Amén. hasta el fin del mundo. Mateo 15, 8 al 9, la palabra de Dios nos dice así, este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí. El versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy en día está sucediendo eso. La cara de muchos cristianos, podemos decir así, se nombran y se denominan liberales. O pueden llamar y decir también a los otros hermanos que son muy legalistas. ¿Por qué son así? Entonces, pero la palabra de Dios nos habla con toda certeza. No se va ni a izquierda ni a derecha. Entonces, puede haber mucho movimiento en la iglesia, pero a veces se olvidan realmente de evangelizar conforme dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, vives, pero estás muerto, le dice a la iglesia de Sardis. Entonces, podemos ver todo aquello que es sumamente interesante en la iglesia de Sardis, pero que va en contra de la palabra de Dios. Podemos ver también que sucede que en la iglesia de Sardis, para como con nuestros tiempos también, había algo histórico, los magnates de la época se reunían en Sardi, vivieron allí y obviamente la han convertido todos los magnates en el sector, en la ciudad más rica del mundo de aquel tiempo. Creso, como vemos en esta figura que tenemos acá, también hizo esa ciudad, la hizo famosa por su arquitectura. Entonces, ese arte que había ahí. Pero también podemos ver que con todo ese dinero que había en Sardis, no nos olvidemos que habíamos dicho que las pepitas de oro inicialmente manifiestan que sacaban de ahí. Entonces, por ese mucho dinero se tergiversó la iglesia de Sardis y más iban a la parte económica. Esto un poco se compara hoy en día con las iglesias que van hablando solamente de la parte económica, manifestando al pueblo que vas a ser rico, rico económicamente, hablan ellos. De lo que debemos ser es ricos en la palabra de Dios, pero aquello a veces se confunde. En la iglesia de Sardis, como en este tiempo también, y podemos ver todos aquellos que conocen y aquellos que nos están viendo, tal vez no conocen a estos actores, a estos cantantes como Katy Perry, que vemos en la fotografía. En su inicio, ella inició en la parte cristiana. Pasa el tiempo y realmente se tergiversa, porque hace videos, hace filmaciones, ya directamente satánicas, como vemos en la parte superior, y se muestra todo aquello. Ella nace, así era Katy Perry cuando era evangelista, porque ella evangelizaba, pero esa fama hace de que pueda posteriormente cambiar, y como acá se dice, llora desconsoladamente al recordar quién era Dios para ella.
pero se salió de todo aquello. Entonces, hoy en día podemos ver en muchos otros lugares, incluidos en Bolivia y muchos países, que la fama a muchos los ha cambiado. El dinero, el caso de Daddy Yankee, que lo vemos acá en la fotografía. El dinero, él sigue manifestando que es cristiano. Pero fíjense la polera que está usando en este momento, en el momento de esta filmación, ahí donde está el ojo que todo lo ve, todo aquello que es satánico. La fama lo tergiversa porque empieza a ser un sincretismo, como la iglesia de Sardis, con las cosas inmundas del mundo, que hoy en día está sucediendo. Podemos ver también en la iglesia de Sardis, y hoy en este tiempo, aquello que es científico, aquello que manifiesta la psicología, esas neuronas espejo que están en la parte frontal de aquello que es el cerebro, donde les mostramos en este momento. Para un poco graficar esto, es todo aquello que las personas que están viendo, en este caso en la congregación, los hermanos, van succionando, van administrando, van copiando. La palabra de Dios nos dice que a partir del púlpito se puede transmitir tanto la parte espiritual, ¿no?, como la parte de la enseñanza, pero en esa parte espiritual nosotros tenemos que basarnos, porque son espíritus inmundos. Cuando uno no sube al púlpito con oración, no sube limpiándose, tal vez ayuno, oración de madrugada, bueno, todo lo que nos dice la palabra, subimos a un púlpito, ¿qué transmitimos? Entonces, aquellos que no están realmente en comunión con el Señor, transmiten cosas malas, lo que dice la ciencia, neuronas espejo. Si alguien sale en función de enamoramiento y sube a alabar o sube a predicar, ¿qué va a transmitir hacia los hermanos? Ese enamoramiento. ¿Espíritu de qué? De Jezabel. Y muchos de ellos van a estar en enamoramiento o en muchas otras cosas más. Esto va para todas las edades. Entonces uno transmite. Si el pastor, poniendo un ejemplo, se atrasa, no hay horarios definidos, porque dice que Dios es un Dios de orden. Pero si sucede eso, ¿qué va a suceder con los hermanos en Cristo que están escuchando? También van a ser atrasones. Si se les cita a una hora determinada, llegarán 30 minutos después. U otros dirán, no, yo voy a la alabanza nomás. Otros, yo voy a la prédica porque me llena. Y en la práctica no es aquello. Son esas neuronas espejo que en determinado momento también hicimos la explicación. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esos muertos que dice la palabra de Dios son ahora aquellos que son esos zombies que vemos acá en el diseño, en la figura, la fotografía. Esos muertos que están hoy con el nombre de zombies. Entonces, ¿cómo es esto? Alguien se preguntaría, de estar muertos y seguir vivos. O sea, dices que vives, pero estás muerto. Es una muerte espiritual que mostramos en las otras diapositivas, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia también nos explica que en el postrero tiempo, en la gran tribulación, habrán estos muertos en vida, estos zombies, caminarán, porque entrarán en esos muertos cualquier cantidad, cientos, miles de espíritus inmundos que manipularán las personas. Escrito está en la palabra. Pero hoy en día está hablando de la parte de espiritual. Es el reino de las tinieblas, ¿no?, que cambia tus hábitos. ¿Que cambia tus hábitos con qué? Con adicciones. Entonces, a veces este problema en muchos en este siglo XXI está ingresando como en la iglesia de Sardis. Séneca es el que define, es interesante, el filósofo en la época ya lo definía como el estado en el cual amamos y aborrecemos nuestros pecados de manera simultánea. Hay un sincretismo, lo que la palabra dice, que no seamos tibios. Entonces, en la iglesia de Sardis sucedía todo esto. Pablo también define
Saulo de Tarso, Pablo. Dice, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de ese cuerpo de muerte. William Barclay también nos habla y nos manifiesta que el pecado es la muerte de todo lo amable. Lo terrible del pecado es que pueda apoderarse de las cosas más preciosas, de las cosas preciosas de Dios. ¿Quién era William Barclay? Es un estudioso de la palabra que ha escrito muchos libros, pero también hay definiciones de esa forma. Entonces dice, como recalcamos, que Sardis estaba muerta, estaban como zombies. Y eso es también lo que sucede hoy en día en la iglesia de Sardis. Solo por la gracia de Dios podemos escapar de la muerte de este pecado. Por eso nos dice, sé vigilante. Y amados hermanos, seamos vigilantes. Él nos dice, el Señor nos dice que afirmemos las otras cosas que están para morir. Ten cuidado con la lengua, con las cosas que hablamos, porque a veces podemos herir a los demás, directa o indirectamente. Tener mucho cuidado. En la iglesia de Sardis que había mucho chisme y habían cuentos, habían cosas que contaminaban la iglesia de Sardis. Y hoy en día, en el siglo XXI, se dan en muchas denominaciones. Apocalipsis 3:2, ¿qué nos dice? Sé vigilante. ¿Qué es un vigilante? Tenemos que ser, dice, esos serenos, esos que están velando. ¿Y cómo debemos ser vigilantes? En oración, en ayuno, en comunión con el Señor, ser vigilantes. Como el Señor nos manifiesta y afirma las otras cosas que están para morir. Mucho cuidado con lo que hacemos, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. No hay, y en la iglesia de Sardis no habían cosas perfectas. Ahora, muchos consideran que las cosas que están haciendo son totalmente perfectas. Y lo siguen haciendo, hablando de este siglo XXI con aquello que es la apostasía, porque dice que se va a manifestar en estos últimos tiempos. Entonces, esa parte espiritual se manifiesta ¿en qué tiempo? Y si fijamos un horario que tengamos de 12 de la noche a 3 de la mañana, más o menos. La ciencia también manifiesta aquello, que ese es el momento en que se manifiesta más la parte espiritual inmunda. Por eso hay borracheras, asaltos. Prendes el televisor y ahí ves toda clase de estas noticias a partir de ese horario. Entonces, hoy en día sucede. Pero si vemos en la palabra de Dios, ¿qué nos dice sobre este tiempo? Romanos 13, 11 al 14 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, nos está hablando de ese tiempo. Tenemos que conocer, este tiempo está llegando, ya es de mucha calamidad. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Levántate del sueño, levantémonos de ese sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy en día, todo aquello que está sucediendo a nivel del globo terráqueo nos muestra que ya está cerca de nosotros la salvación, nuestra salvación, que cuando creíamos antes, ahora está más cerca. Dice la palabra como dolores de parto, y ahora se está acrecentando más con terremotos, con señales en el cielo, con lo que sucede, pandemias y todas esas enfermedades. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, está hablando de ese horario. Estamos en ese horario donde se manifiesta esa parte espiritual. Desechemos pues las obras de la tiniebla, dice el Señor. Saca de nosotros, desechemos todo aquello y vistámonos de las armas de la luz. Debemos vestirnos de esa luz, porque nosotros somos atalayas, somos luz.
Amén. El versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente. No dice andemos de día, sino como de día, porque nosotros somos luz. ¿Y quién nos guía? Nuestro Señor Jesucristo. Honestamente, porque la iglesia de Sardis no andaba honestamente, porque muchos se enriquecían con el dinero que había en Sardis en las iglesias, como muchos se enriquecen hoy en día y quieren dinero y prosperidad y nada más. Desechemos pues, dice la palabra de Dios, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. El versículo 13 añade, andemos como de día, honestamente. Y tenemos que andar de esa forma, no en glotonerías, porque hoy en día esas glotonerías se están sumando a muchas iglesias. Y en borracheras, no en lujurias. ¿Qué es la lujuria? Es el exceso de excitación en nuestra mente, sacar todo aquello, problemas, dice la ciencia, de salud mental que hoy en día está acrecentándose. Y lascivias, ese deseo de actividad sexual exacerbados. No en contiendas y envidias. ¿Qué es contender? No estoy de acuerdo. El pastor habla, no debería ser así. Ponlo de esta forma. Puede ser de esta forma. No me parece la palabra. Yo creo que es de... Y van opinando. No es palabra del pastor, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. ¿Por qué no oras en la madrugada y le dices, Señor, no estoy de acuerdo con esto? Dame más sabiduría para aprender. Y eso es lo que dice, esas lascivias, no en contiendas y envidia. Hay mucha contención y hay envidia. Esa era la iglesia en Sardis, porque uno se tiene que autocalificar. ¿En qué iglesia está? Está en la iglesia de las 7 iglesias, ¿de cuáles? Y si hay todas esas cosas, el Señor es misericordioso, hay promesa de cambiar genuinamente, porque Cristo viene a las nubes y se va a llevar una iglesia pura y limpia, sin mancha, dice. Sin santidad nadie verá a Dios. El versículo 14 de Romanos 13 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, mas ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y no probéis para los deseos de la carne, no probéis, no estés en los deseos de la carne. Y tenemos ahí en la parte inferior unos 2 animalitos que conocen mucho, son 2 tigres. Y estos 2 tigres, en algún momento había una consulta a un criador de estos 2 tigres que los había criado desde pequeñitos. Y le preguntaban, ¿cuál de estos 2 tigres que tienen la misma edad, el mismo peso, la misma dimensión tal vez, es el más fuerte? ¿Cuál gana? Y él respondía fácilmente, el dueño decía, al que más lo alimento, ese gana. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque ¿de qué te estás alimentando? ¿Con qué amistades frecuentas? Por eso habla la palabra del yugo desigual. Entonces el que más se alimenta va a sobrepasar al otro. Y en la iglesia de Sardis sucedía aquello. Se alimentaban y querían dinero, querían sexualidad, querían, como habíamos visto, vivían perdidamente. ¿De qué te alimentas? Ese va a acrecentar y va a tener más fuerza. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios cada minuto, cada día. ¿De qué te alimentas? ¿De las novelas? ¿Te alimentas tal vez de cosas en el internet? ¿De cuentos, de chismes, de brutalidades? Las películas son tremendas. Niñitos de pequeñitos, 1, 2, 3, 4 años con sus celulares mirando aquello y muchos de ellos con sus papás. ¿De qué te alimentas? Ten mucho cuidado. Ese es el resultado posterior de los problemas cuando ya la juventud entra de unos 13, 14, 18, 15 años y las reacciones posteriores. ¿De qué te alimentas? Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante. Y habíamos visto, ten mucho cuidado y afirma las otras cosas que están por morir. Ten cuidado, afirma,
Sal de aquello. Cristo viene pronto y se va a llevar una iglesia sana y limpia. Él te ama y te dice, cambia de una vez. Mediante el Espíritu Santo de Dios en tu espíritu. Porque ahí te das cuenta que no estás bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando te suceden todas estas cosas. Cuando quieres más. ¿De qué te alimentas? Si te alimentas de la palabra, gloria a Dios. ¿Qué vas a ver? ¿Algún noticiero o algo? Velo críticamente. ¿Qué dice Dios de esa película donde ves a lesbianas, donde ves a un sinfín de violencia? Debe cambiar. Cambiar nosotros para que cambie tu familia. Cambia tú primero, dice. Debemos cambiar nosotros. Si los demás nos dicen lo contrario, sigamos cambiando. Pero decirles con autoridad la palabra de Dios. Afirma las cosas que están, dice, por morir. Rescata esas cosas buenas de la palabra de Dios. Ese buen testimonio que te enseñaron. Esa palabra de evangelista. ¿Cuánto estás evangelizando hoy en día? Tal vez a tu vecino, a tus hijos, a tu familia, a la abuelita, al abuelo, bueno, en el trabajo. O tal vez estás como en la iglesia de Sardis, cristiano en secreto. Primera de Corintios 2:9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Él ha preparado muchas cosas para los que le aman, pero a Dios, no a espíritus inmundos ni a diosesillos. No los que aman, no está hablando de los que aman como Sardis el dinero, las riquezas. El principio de todos los males, dice el Señor, es el amor al dinero. El Señor te va a proveer. Él está a tu lado y te va a proveer. Abrirá las ventanas del cielo y proveerá, dice, pero en esa parte espiritual, porque las añadiduras son las yapas. Oh sí, Señor, gracias te damos. En este día también vamos a quedar acá y en una segunda parte veremos también aquello que son la iglesia de Sardis. Bendecimos grandemente a todos nuestros hermanos que están en este momento viendo este video en muchos países y también aquellos que están en directo. Bendiciones a la hermana Graciela Moya, a la hermana Aide, a la hermana Berta Gonzueta, a la hermana Lidia Medina, a la hermana Keila, al hermano Carlos, a la hermana Jared Espada, muchas y ricas bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, haz que todo aquello que hemos escudriñado conjuntamente nuestros hermanos pueda grabarse en nuestra mente, Señor. Ser oidores y hacedores de tu palabra, nos dice. Por sus frutos los conoceréis y debemos dar fruto. Y ese fruto está en que tú hables también esta palabra a tus vecinos, a tu familia, al papá, a la mamá, a los hermanos en Cristo Jesús, porque hay algunos que tal vez están cansados o algunos que han caído. Levántalos, ayúdalos. El Señor está contigo y el Señor te dice que hacemos y con Él somos más que vencedores. Mas ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Padre Santo. Se haga tu palabra conforme tu voluntad. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ven pronto, Señor Jesús. Tu pueblo, tus hijas y tus hijos te esperan en ese inminente arrebatamiento. Amén y amén. Muchas y ricas bendiciones, amados hermanos.